La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, está siendo acusada de ser la autora intelectual de la ejecución de su esposo Carlos Manso. Última hora. Grecia Quirós está bajo la lupa de las autoridades federales. Pero te preguntarás, ¿por qué? Ayer, viernes 22 de mayo, las autoridades ejecutaron un cateo en su residencia buscando una evidencia muy específica. Una evidencia que te va a impactar, porque está directamente relacionada con la ejecución de Carlos Manso. Al parecer, todo lo que los medios nos contaron durante meses estaba siendo ocultado. Y esta evidencia señala a Grecia Quirós como la posible autora intelectual. Sí, como lo escuchaste, ella habría mandado a eliminar a su propio esposo y durante meses nos vendió que era la víctima, la cara del legado, la que iba a cambiar Uruapan. Quédate porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Noticia Fragmentada. Seguramente recuerdas a Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan que luchó contra el crimen organizado y que fue ejecutado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Su muerte no fue un accidente, fue un atentado planeado. Manso tenía enemigos tanto políticos como del crimen organizado, y su lucha fue siempre contra la corrupción y el narco. Por eso, durante meses, la narrativa dominante fue una sola. El crimen organizado lo mandó matar por todo lo que representaba. Pero en las últimas horas esa narrativa cambió por completo. Las autoridades determinaron que hay nueva evidencia que apunta en una dirección diferente. Carlos Manso no fue ejecutado por sus enemigos políticos ni por el crimen organizado actuando solo. Hay una persona concreta detrás de todo, y esa persona es su esposa, Grecia Quirós. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? A finales de febrero, las autoridades detuvieron a personas vinculadas al financiamiento de la corrupción y del crimen organizado en Uruapan, personas que presuntamente también organizaron la ejecución del exalcalde. Y en las entrevistas que siguieron a esas detenciones, salió algo que cambió el rumbo de la investigación. Alguien les había pagado. Alguien externo a esa red les pagó para eliminar a Carlos Manso. Las autoridades entonces tenían una pregunta nueva sobre la mesa. ¿Quién? La respuesta estaba en el teléfono de Carlos Manso. Antes de su muerte, Manso había recibido en ese dispositivo amenazas directas, y no solo amenazas, sino advertencias concretas de que alguien muy cercano a él lo había traicionado. Alguien de su círculo inmediato que estaba pasando información. Grabaciones que las autoridades aún no han hecho públicas, pero que ya forman parte del expediente y que los analistas de inteligencia están procesando. El problema era que ese teléfono nunca apareció. Cuando Manso fue ingresado al hospital tras el atentado, el dispositivo no estaba con él ni entre sus pertenencias, y las únicas personas que tuvieron acceso a él en esas horas críticas, mientras él estaba en urgencias, eran sus familiares más cercanos. A partir de ahí, las autoridades tomaron una decisión: catear todos los domicilios del círculo cercano. Durante esta semana ejecutaron operativos en las propiedades de los familiares más próximos a Manso. Ninguno arrojó evidencia que avanzara la investigación, pero había algo que las autoridades no habían contemplado: un domicilio que nunca fue incluido en esos cateos. El de Grecia Quirós. La razón era simple: nunca se dudó de ella. Era la viuda, era el símbolo del sombrero. Era la cara visible del legado de Manso. Nadie la puso en el mapa. Hasta ahora. Cuando las autoridades llegaron a su domicilio, lo primero que encontraron fue que la propiedad que Grecia Quirós había declarado ante las autoridades no correspondía a la realidad. Había declarado vivir en una propiedad modesta. Lo que encontraron fue una mansión. Eso solo ya habría un segundo frente en la investigación: enriquecimiento ilícito. Pero lo que había adentro fue lo que detonó todo. En cajas fuertes dentro de la propiedad, las autoridades encontraron más de 170 millones de pesos en efectivo, billetes, en efectivo, guardados. Y hay que subrayarlo porque es un dato que no puede pasarse por alto. Grecia Quirós lleva menos de un año como alcaldesa. ¿De dónde sale ese dinero? No hay declaración patrimonial que lo explique, no hay cuenta bancaria que lo justifique. Además, dentro del lugar encontraron un armario con más de 20 armas de alto calibre, sin registro, sin autorización. Pero el hallazgo que cambió definitivamente el rumbo de toda la investigación fue otro. Dentro de una de esas cajas fuertes estaba el teléfono de Carlos Manso, el que llevaba meses desaparecido, el que las autoridades habían buscado sin encontrarlo. Estaba ahí guardado, con la batería completamente agotada. Los forenses lo trasladaron de inmediato a los laboratorios para reactivarlo y extraer su información. Y dentro del mismo cateo encontraron algo más.
archivos y documentos físicos con todos los movimientos de Carlos Manso, fechas, invitaciones, lugares que visitó, su agenda completa. Grecia Quirós tenía documentado cada paso de su esposo. El cateo concluyó por la noche. Fue largo, y el día de hoy, sábado 23 de mayo, se conoció la resolución más importante de toda esta investigación. Al revisar el teléfono, los forenses encontraron el último mensaje que salió de ese dispositivo. Fue enviado 2 días después de la muerte de Carlos Manso. El mensaje decía: "Ya no busques, ya esto se acabó". Un mensaje corto, pero que en el contexto de todo lo demás pesa de manera distinta. 2 días después de enviarlo, el teléfono fue borrado del mapa. La información fue eliminada de manera deliberada. Hay otro elemento que termina de conectar los puntos. Los 2 funcionarios que habían sido detenidos previamente por traicionar a Carlos Manso, los topos que filtraban su información al crimen organizado desde adentro de su propio equipo, eran amigos personales de Grecia Quirós. Y fue ella quien los recomendó directamente para trabajar con su esposo. Manso confió en su palabra y los incorporó. Nunca supo que las personas que su esposa metió a su equipo más cercano eran quienes lo estaban entregando paso a paso, movimiento a movimiento. Desde que Grecia Quirós tomó el mando en Uruapan, el municipio empeoró en todos los indicadores que importan. Las farmacias de los hospitales sin medicamentos, escuelas que desaparecieron, calles cada vez más inseguras, y un crimen organizado que no solo no se combate, sino que opera con mayor libertad que en cualquier otro momento reciente. Eso no se explica con negligencia ni con falta de experiencia, se explica con acuerdo, con una decisión consciente de mirar para otro lado porque el otro lado también te conviene. Aquí en Noticia Fragmentada hay algo que no puede ignorarse. ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en incluirla en la investigación? Al ser la persona más cercana a la víctima, debería haber sido la primera en estar bajo la lupa, no la última. Pero el hecho de ser su viuda, de haber tomado el cargo que él dejó, de hablar en su nombre y usar su imagen como escudo, la protegió durante meses de cualquier cuestionamiento serio. Y eso habla de algo que va mucho más allá de este caso. En este país, la apariencia de víctima puede ser el escudo más efectivo que existe. Nadie quiere señalar a quien llora en público. Nadie quiere cuestionar a quien dice estar buscando justicia. Y esa ceguera le costó meses a la investigación y probablemente le costó algo mucho más caro al municipio que ella administró todo ese tiempo. Carlos Manso luchó años contra los políticos corruptos y contra el crimen organizado. Y tal vez, solo tal vez, nunca se dio cuenta de que la mayor amenaza no estaba en las calles de Uruapan, estaba dentro de su propia casa. Las autoridades acaban de solicitar una orden de arresto contra Grecia Quirós y han enviado su desafuero a la Cámara de Diputados para poder investigarla formalmente. Es, en este momento, la persona número 1 en esta investigación. El expediente sigue abierto y la evidencia necesita ser procesada con el rigor que exige un caso de esta naturaleza. Pero todo lo que durante meses pareció no tener sentido, las negativas, la resistencia a entregar el teléfono, los topos dentro del equipo, el dinero sin declarar, ahora empieza a encajar de una manera que las autoridades ya no pueden ignorar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Grecia Quirós estuvo detrás de la ejecución de Carlos Manso? Déjanos tu opinión en los comentarios y si esta nota te llegó, compártela. Suscríbete a Noticia Fragmentada, porque aquí no te contamos lo que quieres escuchar. Te contamos lo que necesitas saber. Nos vemos en el próximo video.